Hola, vamos a tratar en este vídeo la convocatoria de oposiciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se ha destacado con 142 plazas para lengua castellana y literatura. Un número de plazas, si bien inferior al de ediciones pasadas y al de convocatorias anteriores de oposiciones, que es verdad que es un guarismo que ofrece posibilidades de alguna manera para los opositores y opositoras que optáis a plaza y que, bueno, pues os habéis decantado por una buena preparación y una capacitación de nivel para abordar con exigencia y verdadera fuerza y decisión las oposiciones de 2025 de la Comunidad de Madrid. Tenemos, por lo tanto, en primer lugar, estas 142 plazas totales para lengua castellana y literatura. El plazo de presentación de solicitudes del 3 al 18 de marzo, ambos inclusive. La forma de presentación de solicitudes y, bueno, la formalización y cumplimentación de las instancias de participación es siempre la misma. En este sentido, apelamos a la normativa vigente que obliga a los funcionarios, en fin, dentro de la esfera pública y dentro del ámbito de relación con las administraciones públicas a llevar a cabo estas gestiones de forma telemática. El inicio y lugar de realización de las pruebas, la convocatoria indica que tendrá lugar eh, la segunda quincena del mes de junio. Esto significa que barajamos como fecha probable y casi cierta el 21 de junio, sábado, para ese arranque, ese comienzo de las pruebas y de los ejercicios de la primera parte de las oposiciones, de parte práctica y desarrollo del tema. Normalmente en Madrid lo que se viene eh, manejando, bueno, pues se viene proponiendo como arquitectura continuista y más o menos, digamos, identificada en la realización de las pruebas, es que por la mañana se realiza el ejercicio práctico a lo largo de las 3 horas y media que dura dicho ejercicio. Hay una pausa para comer y posteriormente, en horario vespertino, se convoca a los aspirantes para la realización del examen del tema, es decir, de la prueba de desarrollo del tema. Entonces, tenemos la tradicional división de la calificación entre el 70% de ponderación y peso que se le otorga a esta parte práctica, el examen práctico de oposiciones de Madrid, y el 30% de calificación para el tema, que queda ahí relegado con una ponderación inferior y obviamente un protagonismo, digamos, bastante menos destacado respecto a lo que es la parte práctica. Por lo tanto, el grueso de la nota se encuentra aquí, en esta parte práctica, en un examen práctico, en una prueba, en una serie de ejercicios que hay que dominar, entender, que hay que entrenar y para los cuales hay que demostrar una capacitación sobresaliente. Y en este apartado, en esta sección, se encuentra la clave fundamental para destacar en la calificación o destacar con la calificación en esta primera parte de las suposiciones en esta primera prueba. Por lo tanto, ahora abundaremos y profundizaremos e identificaremos los puntos fundamentales de esta parte práctica y cómo hay que encararla y cómo hay que prepararla y realmente afrontarla y orientarla para el éxito y obtener las mejores calificaciones en este apartado. Dentro de la segunda prueba, la programación y las unidades didácticas, nada nuevo bajo el sol. Tenemos las 12 unidades didácticas mínimo y luego pues los requisitos de presentación de la programación didáctica, ¿no? 80 páginas, 12 puntos. Aquí tenéis que tener en cuenta un aspecto y es el relativo al interlineado. Significa que en todos los apartados de la programación habrá que respetar este interlineado realmente, y los márgenes, por supuesto, que ha de ser, aquí lo dice, que ha de incluirse un interlineado carácter para lo que es el cuerpo de la programación. Eh,
interlineado doble, salvo en las tablas en las que se permitirá un interlineado sencillo. Economiza y ahorra bastante espacio y en estas tablas de interrelación y interconexión y de integración de elementos curriculares y de apartados que jalonan, realmente caracterizan y perlan toda la programación didáctica, pues se permitirá esa licencia del interlineado sencillo. Y las 80 páginas para la programación didáctica y luego, bueno, pues el resto de apartados que deben, digamos, respetarse y que bueno, pues la inclusión de un índice, los datos identificativos, la portada, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a la programación didáctica. En relación a la unidad didáctica, con un 70%, nada más y nada menos, igual que sucede en la parte del examen práctico, 70%, es un peso, digamos, destacado, considerable y en fin, y muy a tener en cuenta el llevar a cabo, bueno, pues un desarrollo satisfactorio, excelente y cualificado de esta unidad didáctica. Por eso incidimos tanto y proporcionamos unidades didácticas ya terminadas y acabadas para que los opositores y opositoras tengáis la posibilidad de no equivocaros y, al contrario, muy al contrario, poder realizar una defensa sobresaliente de las unidades didácticas, fijando, asegurando y asentando un discurso sólido, convincente y obviamente interrelacionado en todos los apartados con la programación didáctica y, en fin, todo lo que es el programa de actividades, objetivos didácticos, objetivos de aprendizaje, criterios de evaluación, competencias específicas, descriptores operativos de vida, temporalización de todos estos elementos en el marco de una secuenciación, digamos, basada en sesiones de acuerdo al calendario académico, etcétera, etcétera. Es decir, aquí lo especifica. Ese planteamiento contextualizado y un planteamiento adecuado y basado en la riqueza de actividades, de situaciones de aprendizaje y de planteamientos metodológicos y de índole didáctica que sustentarán e impulsarán el buen desarrollo de este apartado. Bien, algunas conclusiones sobre esta convocatoria de oposiciones. En primer lugar, el modelo de examen práctico continuista. Un modelo de examen práctico que nosotros venimos denominando el de las cuestiones concretas, ¿no? Son cuestiones que el tribunal puede plantear a propósito de un texto poético. Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta el planteamiento de este examen que se revalida nuevamente en esta convocatoria y que realmente pues, apunta y orienta lo que debe ser un buen desarrollo. Es decir, un texto poético, cuestiones a propósito de ese texto poético, de cualquiera de los niveles, de niveles gramaticales, literarios, de nivel métrico, en fin. Tenemos un amplio conjunto de posibilidades que se puede desplegar y, digamos, proponer a propósito de lo que es el análisis de ese primer texto poético, de carácter poético. En segundo lugar, un texto en prosa, que puede estar escrito en lengua castellana del original, efectivamente así es. Es un texto en prosa, sin más especificación. Posteriormente encontramos la referencia, cuestiones que el tribunal también puede plantear sobre un texto no literario. Estas cuestiones se refieren y se incardinan más bien en el terreno de la gramática, la lingüística, cuestiones de índole morfológica, sintáctica, etcétera, etcétera. Es decir, a propósito de esta justificación de la tipología textual, análisis de los elementos que dotan de, digamos, potencia argumentativa al texto, etcétera, etcétera. Vemos que dentro de este planteamiento encontramos normalmente eh, en este sentido un desarrollo más, digamos, volcado en la prospección, como es orientado a la prospección de conocimientos de índole gramatical en todos sus niveles. Esto en cuanto a lo que es el planteamiento de los apartados que, digamos, definen
y apuntalan la arquitectura tradicional del examen práctico de Madrid. A continuación, indica que las cuestiones planteadas por el tribunal podrán ser bien sobre aspectos concretos o bien sobre un comentario o análisis de carácter general. Esto cambió. Ya sabéis que desde 2015 Madrid puso en marcha un modelo de examen práctico basado en cuestiones muy concretas, muy definidas y muy específicas que hay que desarrollar ateniéndonos a los criterios de calificación que se manejan en dichas cuestiones, que obviamente la valoración final de la prueba estará condicionada a haber cumplido y haber dado buena respuesta y digamos que haber eh, de alguna manera llegado a satisfacer esos requisitos o esos criterios de evaluación, esos ítems de calificación que siempre manejan los tribunales. Por lo tanto, si se plantea un texto un poético preferentemente de los siglos de oro, del siglo de oro, no un texto en prosa que puede ser realista, viene siendo seleccionado dentro de la serie literaria del realismo decimonónico y dentro de lo que es el realismo espiritualista, pues, posteriormente también nos encontramos otras manifestaciones, como pueda ser un texto extraído de una novela del realismo objetivista de posguerra o del realismo social de posguerra. Hay posibilidades para tal orientación y tal planteamiento. Y un texto no literario, volvemos a decir, evidentemente de carácter ensaístico o argumentativo. En este sentido, bueno, también tenemos que manejar la posibilidad de estas tipologías y de estos géneros discursivos. La convocatoria alberga una serie de criterios de valoración generales para todas las especialidades, todas las áreas de currículo. Aquí se plantea presentar un planteamiento didáctico adecuado del tema expuesto. Estuvimos diciéndolo e insistiendo en la necesidad de orientar y de plantear una aplicación didáctica actualizada a la LOMLOE del propio tema, es decir, con un planteamiento que pasa por considerar la importancia que tiene este apartado dentro de los criterios de valoración del tema. Es decir, objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, etcétera. Parece que nosotros aquí nos tenemos que explayar en ese bloque y en esa sección. Entrega de materiales sin contenido curricular en la exposición de la unidad didáctica. Es un aspecto que también hay que tener en cuenta. En la continuación de la convocatoria lo que dice que no podrá haber menciones a las competencias, resultados de aprendizaje, objetivos, contenidos, saberes básicos, metodología. Sabemos muy bien a lo que se refiere. Aquí apuntará seguramente a que no se puede incluir un planteamiento metodológico anclado, por así decirlo, en el propio currículum, es decir, qué elementos metodológicos podamos expresar dentro de esos materiales de auxilio, el material de apoyo en la defensa, como principios pedagógicos, principios metodológicos extraídos de la propia legislación, que así los defendemos y así los exponemos, pero dentro del material no se podrán incluir. Y bueno, pues en su caso, estándares de aprendizaje, competencias específicas, en fin, descriptores operativos, etcétera, etcétera. Se podrán utilizar medios informáticos, ¿eh? Y luego, pues, dice también aquí que el típico guión, ¿no? Tradicional guión, que podrá entregarse de manera independiente, que en forma que tampoco exceda esta página por una cara. El tiempo de la programación, 20 minutos. Y la unidad didáctica, 30 minutos. Hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Por qué se le resta a la programación estos 10 minutos? Para concedérselo al posterior turno de debate, posible turno de debate. Decimos que el debate es enriquecedor, es positivo y obviamente denota indicios claros de que realmente el tribunal se ha interesado por la defensa previa que quiere apuntalar o fijar algunos aspectos que han quedado un poco en el aire, que de alguna manera pues interesa lo que se ha contado y que hay que confirmar una calificación sobresaliente.
Entonces, estos son los puntos de la convocatoria de oposiciones de Madrid. Os deseamos muchísimo ánimo y mucha fuerza en la preparación y en lo que queda en este tramo hasta el 21 de junio, en esta fase final de preparación de oposiciones. Es ir a por todas, optar a plaza y obtener las mejores calificaciones, que son las verdaderas garantes de realmente obtener plaza, ¿no? Ganar la plaza con toda seguridad y con toda firmeza, convicción y fe en que se va a obtener la plaza. Muchísimo ánimo y mucha fuerza.